Que el Señor nos continúe bendiciendo, amados hermanos. Qué bendición de nuestro Dios, qué gozo encontrarnos aquí reunidos para recibir su palabra. Su palabra es digna de ser recibida. Su palabra es digna de ser creída. Su palabra tiene toda autoridad. Quiero rogarles estar de pie en esta mañana. Vamos a abrir nuestra Biblia en segundo libro de Crónica. Vamos a ir al capítulo 7, estaremos leyendo versículos 11 al 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 14. La palabra de nuestro Dios dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hagamos oración. Padre bendito amado, que está en los cielos y en todo lugar, gracias le damos por su palabra. Gracias porque usted es compasivo con nosotros. En su bondad nos permite, Señor, recibir su palabra en esta mañana. Queremos pedirle, Señor, corazones humildes, corazones dispuestos a recibir esta palabra, oídos abiertos, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y ese mensaje que tú nos quieres dar, Señor, podamos entenderlo con claridad. Somos tu pueblo, Señor, y necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos recibir tu palabra, necesitamos recibir tu instrucción, necesitamos vivir nuestras vidas conforme a tu palabra viva y eficaz. Bendícenos, Padre, en la reflexión bíblica de esta mañana. Bendice tu iglesia en todas partes. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Oramos agradecidos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro todopoderoso Salvador. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Muchas gracias. Esta mañana queremos meditar unos minutos bajo el tema condiciones para tener el favor de Dios. Condiciones que Dios nos ha dado para tener su favor. Todos nosotros, sin excepción alguna, necesitamos, debemos anhelar, debemos desear el favor de Dios, que no es más que su gracia, su misericordia, su perdón, su bondad, sus bendiciones en nuestras vidas. Desde ahí, amados hermanos, que todos necesitamos sin excepción alguna el favor de Dios. Y muchas veces lo estamos buscando. Estamos procurando afanosamente obtener el favor de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, su perdón, pero lo estamos haciendo de manera equivocada. Estamos queriendo buscar a Dios y su favor por un camino que Él no nos ha trazado, porque el Señor claramente nos ha dado condiciones que debemos cumplir para contar con su favor en nuestras vidas. Del pasaje que acabamos de leer en esta mañana en el segundo libro de Crónicas, referimos lo siguiente: poco después de ascender al trono, Salomón, hijo de David y sucesor del trono de Israel, emprendió la obra de construcción del templo al Señor en Jerusalén. Puso los cimientos durante el 4º año de su reinado y el edificio se terminó en menos de 7 años y medio.
Podemos leer en estos capítulos, en el contexto del capítulo 7, en los capítulos alrededor de él, la majestuosidad de este templo que construyó Salomón por la gracia, por la bondad del Señor, porque así lo tuvo a bien Dios el Señor. El papá de Salomón, el rey David, quiso construirlo, pero si bien es cierto, Dios reconoció que esta era una buena obra, una buena acción, le dijo, lo va a construir un hijo tuyo, que va a salir de tus entrañas. Ese hijo es el rey Salomón, quien tuvo ese privilegio y esa bendición de construir templo para el Señor. Cuando Salomón acabó la construcción del templo e hizo la dedicación al Señor, su anhelo era que Dios se agradara de éste y oró al Señor. En la dedicación al templo oró al Señor pidiéndole que toda vez que él y su pueblo invocaran desde ese lugar su nombre para buscar su favor y su perdón, que él los escuchara y que respondiera afirmativamente sus oraciones. Esta es una buena actitud, esta es una buena petición. Señor, desde este lugar que te hemos construido especialmente para ti, queremos que toda vez que invoquemos desde aquí tu santo nombre, que busquemos tu rostro y que procuremos tu favor y tu perdón, tú nos respondas, tú nos escuchas. ¿No es así con nosotros, amados hermanos? ¿No estamos deseados también de que Dios escuche nuestros ruegos cada día, nuestras peticiones, nuestras súplicas? ¿No queremos que Dios nos bendiga abundantemente? Que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante y que nos auxilie en situaciones y condiciones tan difíciles y tan adversas que vivimos. ¿Acaso nos gemimos a causa de la pandemia? ¿Acaso no lloramos cuando un familiar nuestro pasa de este mundo por la voluntad de Dios? ¿Acaso no nos asustamos y nos amedrentamos cuando vemos la delincuencia, cómo ha crecido en nuestro medio? Cómo las desviaciones sexuales, la moralidad, es algo que el mundo lo está haciendo pasar a segundo término. ¿Y acaso nosotros no nos vemos afectados también por esa situación de pecado y de maldad? Amados hermanos, Dios sabe hacer descender su juicio sobre todo aquel que peca y no se arrepiente. Eso lo hemos aprendido como una lección básica. Dios hace descender sus juicios sobre la persona, sobre el pueblo que se empeña en pecar, que persiste en pecar, que persiste en ser rebelde al Señor su Dios y que se deleita en la maldad. Dios trae juicios justos a esas vidas, a esas naciones. Nosotros también, amados hermanos, necesitamos clamar delante de Dios y urgimos que el Señor nos escuche. Hay bastante aflicción en nuestro medio. Hay familias que están pasando mucha necesidad económica, hay mucho desempleo, hay niños con hambre, hay niños enfermos en nuestro entorno y sus padres, sus tutores no tienen de qué echar mano. También nosotros nos vemos afectados porque pasamos por situaciones de escasez en nuestros hogares. Y he ahí la necesidad de ser sustentados por Dios. He ahí la necesidad de que nuestro clamor llegue delante de nuestro Dios para que Él nos ayude, para que Él nos provea, para que Él nos bendiga. Hoy día, amados hermanos, igual que en el tiempo de Israel, en el tiempo del rey Salomón, no es distinto. El pueblo del Señor estamos tan necesitados y urgidos de ser escuchados por Dios. Necesitamos su favor divino
como Israel en aquella época. Igual que ellos también pecamos contra Dios y requerimos ser perdonados. Mucho pueblo del Señor ha dejado de oír y obedecer la palabra del Señor. Mucho pueblo del Señor ha quedado expuesto a sus justos juicios. Amados hermanos, la respuesta de Dios nuestro Señor sigue siendo la misma. Mediante su palabra nos indica qué actitud debemos asumir, qué condiciones debemos cumplir para tener su favor divino en nuestras vidas. Amados hermanos, la Biblia nos habla con toda claridad en relación a las condiciones que nosotros debemos cumplir, condiciones que provienen de Dios, para que nosotros gocemos, recibamos su favor, su gracia, su perdón. No podemos llamarnos a engaño, amados hermanos. No podemos estar queriendo obtener de Dios bendiciones y gracias si no cumplimos con esas condiciones que Él estableció y que sin excepción alguna, cada creyente debemos cumplir. Debemos someternos a su voluntad soberana, amados hermanos. Examinemos un poquito la oración de Salomón, segundo libro de Crónicas 6. El templo había sido construido. Salomón estaba orando en la dedicación de este templo majestuoso, grande, dedicándolo al Señor. En la oración de Salomón encontramos el reconocimiento de la grandeza de Dios. Si bien Salomón edificó casa al Señor, él mismo reconoció que esto no lo podía contener debido a la grandeza de Dios. Segundo libro de Crónicas 6:18. La oración de Salomón. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Salomón está claro que aunque la casa que él edificó al Señor era una casa muy grande, hecha con mucha dedicación, con el mejor oro y la plata, piedras preciosas, etcétera, reconoce él la grandeza y la majestuosidad de Dios por encima de esa casa. Esto es importante, amados hermanos, porque muchas veces nosotros olvidamos esa grandeza, esa majestuosidad de nuestro Dios, y estamos viviendo nuestras vidas muchas veces como ajenos a Dios, y tenemos en nuestra mente como que Dios fuera alguien pequeñito, falible, limitado, así como nosotros, pero no es así. Nuestro Dios es Dios inmenso, como no nos podemos imaginar, Dios grande, que no puede ser contenido por nada, absolutamente. Y es ese Dios grande, es ese Dios majestuoso, es ese Dios inmenso que se ha fijado en nosotros, que tiene su atención puesta en cada uno de nosotros. Amados hermanos, no nos menospreciemos, no digamos quién soy yo, cuán pequeñito soy. Ese Dios majestuoso, ese Dios inmenso, tiene puesta su atención en cada uno de nosotros. Y es bueno que reconozcamos esta verdad. Esto nos conforta, esto nos alienta a saber que nuestro Dios lo puede todo, que
No hay límite de poder para Él. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Las palabras de Salomón reconociendo la grandeza de Dios. Pero también encontramos a Salomón pidiendo que su oración sea escuchada. Salomón implora que su oración sea oída. Segundo libro de Crónicas 6, 19 y 20. Puede ir a su Biblia y confirmar. 6, 19 y 20. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. ¿Acaso no es ese el ruego de nuestro corazón, amados hermanos? Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. ¿Acaso no queremos ser escuchados toda vez que clamamos a nuestro Dios? Y que muchas veces lo hacemos con lágrimas. Y que muchas veces somos presa de la angustia, de la aflicción, de la desesperación. Porque nos olvidamos de ese Dios majestuoso que está siempre con nosotros para auxiliarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Cada uno de nosotros anhela en su corazón que sus oraciones sean escuchadas. Esta parte de la oración de Salomón hace alusión a la necesidad de cada uno de nosotros de ser escuchado por nuestro Dios cuando clamamos a Él. ¿Alguno de nosotros quiere clamar a Dios y querer que Dios no le escuche? Estaríamos enfermos de la cabeza, porque toda vez que nosotros invocamos al Señor con todo nuestro corazón, estamos buscando también que Él nos escuche. Ve algo importante también que Salomón incluye en su oración. Él está pidiendo que la oración del pueblo sea escuchada y que también el pueblo sea perdonado. Segundo libro de Crónicas 6:21. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Como líder responsable de la nación, Salomón, siendo su rey, implora que sea también oída la oración del pueblo. Aquí hay enseñanza para nosotros, amados hermanos. No somos reyes, no somos presidentes de nuestra nación, pero somos líderes de una u otra forma. Líder en el hogar, líder en el trabajo, líder en la universidad, líder en la escuela, líder en el barrio, líder en la iglesia. De una u otra manera nosotros ejercemos liderazgo. ¿Y cómo están siendo nuestras oraciones delante de nuestro Dios? ¿Será que solo estamos queriendo que Él nos escuche a nosotros? ¿Será que estoy deseando solo que mi oración, que los míos sean beneficiados por la oración, que los que me caen bien, Dios los bendiga? ¿Acaso es ese nuestro pensar, nuestro sentir? Vemos aquí a alguien despojado del egoísmo y siendo muy responsable como líder, está implorando que también el pueblo sea escuchado. ¿Estamos rogando en favor de los demás? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestras oraciones para orar por nuestros hermanos, para orar por nuestros vecinos?
para orar por nuestros jefes, para orar por nuestros padres, para orar por nuestros hijos. ¿Será que estamos siendo muy egoístas con la oración y queremos que Dios nos complazca a nosotros en todo, pero nos estamos olvidando, nos estamos cerrando los ojos hacia los demás? Hay muchas personas que están necesitadas de nuestra oración cada día, amados hermanos, y no podemos taparnos los ojos a esa realidad. En nuestras oraciones también debemos pedir en favor de los otros. Sobre todas las cosas, pedir que el Señor siga salvando a las personas, que les liberte del pecado, que les liberte de la condenación eterna, que los libre del mal. Es una necesidad apremiante, amados hermanos, que nosotros también oremos en favor de los demás. Queremos una nación próspera, queremos una nación bendecida, queremos una Nicaragua en paz, queremos una Nicaragua en seguridad, queremos que cesen los pleitos, las pandillas, la delincuencia, el problema de la prostitución, el abuso infantil. Todo eso está en nuestro entorno, amados hermanos. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. Nuestras oraciones deben estar orientadas en favor de los demás, para que Dios tenga misericordia de todos, despojarnos de todo egoísmo y clamar también por los demás necesitados. Salomón enfatiza que la morada de Dios no es el templo físico construido, sino los cielos mismos. Despojado de egoísmo, Salomón implora también por los demás, para que sean escuchados en sus ruegos. Esta parte de la oración de Salomón nos trae a la memoria la oración de nuestro amado Señor Jesucristo por sus discípulos y por los que habríamos de creer. Dentro de ellos estamos nosotros, por los que habrían de creer. Esta oración que el Señor efectuó dirigió al Padre momentos antes de ir a la cruz en lugar de todos los pecadores. Juan 17:9 nos dice la Escritura: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí está el ejemplo máximo a seguir por nosotros los creyentes, amados hermanos. Despojados de todo egoísmo, despojados de toda mezquindad, despojados de toda idea de querer solo el bien para nosotros y los nuestros. Con liberalidad debemos orar por los demás, para que también ellos alcancen la misericordia del Señor. Juan 17:20 y 21, ahí cerquita, amados hermanos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo dirigidas al Padre, intercediendo, orando, clamando por los discípulos y por los que habríamos de creer, dentro de los cuales estamos nosotros. Nosotros estamos cubiertos también por la oración, por esta oración que nuestro Señor Jesucristo hizo al Padre momentos antes de ir a la cruz. Y esto es maravilloso, amados hermanos, que nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor, que se dio todo en sacrificio y dolor por nosotros, también haya clamado por cada uno de nosotros. Esto es una maravilla y debemos mantener esto en nuestra memoria y replicar en nuestras vidas este buen ejemplo. Clamar también por los demás. Hay un mundo necesitado. En nuestro entorno hay mucho sufrimiento y mucha angustia. Necesitamos también
clamar al Señor para que ellos se humillen delante de Él. Los ejemplos del Señor y de Salomón solo deben conducirnos a practicar la oración a favor de los demás y no centrarnos en nosotros mismos. No podemos seguir siendo egoístas en nuestras oraciones, amados hermanos. Pero bien, pudimos observar un poco, analizar acerca de la oración de Salomón, pero ahora podemos analizar un poco acerca de la respuesta que Dios le da a su oración. Dios respondió a la oración de Salomón. En primer lugar lo hizo en relación al templo que él construyó y que se lo estaba dedicando al Señor. Dios se agradó del templo que le construyó Salomón y lo santificó y lo eligió como casa de sacrificio. En el 7:12 podemos leer, segundo Crónica, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor está dando por aprobado la obra de la construcción del templo. Pero qué hermosas palabras con las cuales Dios, el Señor, se dirige a Salomón. Ahí en la parte media del versículo 12, y le dijo: yo he oído tu oración. Qué gozo, qué bendición, qué maravilloso que nuestro Dios pueda responder así a nuestro clamor también. Hijo mío, yo he escuchado tus súplicas. Como decíamos hace unos minutos, a veces nuestras súplicas van acompañadas de llanto, de dolor, de angustia. Y qué confortante que Dios nuestro Señor nos pueda decir: he escuchado tus súplicas, he escuchado tus ruegos, he visto tus lágrimas, he visto tu sufrimiento, conozco tu problema. Y ahí es cuando Dios, amados hermanos, obra en favor nuestro por su gracia y su misericordia. Pero también Dios dio respuesta a Salomón en relación al juicio por el pecado. Todo pecado, cuando no hay arrepentimiento, hay un juicio inminente, un juicio justo de parte de Dios. 7:13, segundo de Crónicas. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces aquí podemos apreciar que todos estos son juicios de Dios a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de dejar a Dios, a causa de tener en poco sus mandamientos, a causa de ignorar a Dios, ignorarle a Él e ignorar su palabra. Solo puede ser consecuencias tristes como la calamidad, la escasez, las pestilencias como las que estamos viviendo en la actualidad, el COVID-19, y cada vez las noticias nos indican que hay más cepas y más complejas y cada vez más agresivos. Juicios de Dios a causa de la falta de arrepentimiento, a causa de la falta de confesión y apartarnos del pecado. Y entonces el Señor habla también en relación al juicio por el pecado y también provee las condiciones de Dios para tener su favor. Ahí en el versículo 14. Yo creo que la mayoría lo sabemos de memoria.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿No es ese resultado el que deseamos cada uno de nosotros como producto de nuestras oraciones, de nuestro clamor a Dios, amados hermanos? Dios le responde a Salomón con toda claridad. Le da a conocer de manera precisa, de manera clara, qué condiciones debía cumplir el pueblo para ser sujeto de su favor, sujeto de su gracia. Amados hermanos, nosotros también necesitamos ser bendecidos por Dios. Nosotros también necesitamos ser sujetos de su gracia. Necesitamos vivir vidas bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su amparo, contando cada día con sus bendiciones. Y entonces esta palabra que en su momento le dio a Salomón para el pueblo, son palabras que tienen vigencia actual, amados hermanos. Dios sigue respondiendo de la misma manera. ¿Quieres que tus oraciones y tus ruegos sean escuchados, sean oídos? ¿Quieres ser librado de la calamidad, de las pestilencias, de la escasez, del dolor, del sufrimiento, de la angustia? Si mi pueblo se humillare. Dios quiere nuestra humillación. Humillación delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Muchas veces leemos esta palabra y no nos detenemos a pensar acerca del significado. La humillación es la primera condición para tener el favor de Dios delante de su presencia, reconociendo que le necesitamos profundamente. Y si reconocemos que estamos necesitados, entonces eso significa que nos estamos despojando del ego, del orgullo, de la altivez. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amados hermanos. Él quiere que nos rebajemos voluntariamente ante Él, reconociendo su grandeza, reconociendo nuestra pequeñez. Nada somos sin Dios, nada podemos sin Dios. Pero Él es grande, es inmenso y lo puede absolutamente. Amados hermanos, la primera condición para que podamos tener el favor de Dios en nuestras vidas es despojarnos de todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez y sujetarnos totalmente a Dios. Esto se trata, amados hermanos, de rebajarnos delante de Dios hasta el más bajo nivel. Usted sabe que el postrarse de rodillas delante de Dios es una actitud de humillación, una actitud física visible, y que debemos tener cuidado con eso, porque muchas veces podemos estar de rodillas, pero no significa que estemos humillados delante de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón pueden estar divagando por otro lado, y nuestro orgullo puede estar todavía afectando nuestras vidas. Entonces, el ponernos de rodillas, el postrarnos delante de Dios, debe estar en consecuencia con lo que hay en nuestro corazón. Humillación verdadera. Rebajarnos delante de Dios, porque Él es el soberano, el todopoderoso, el santo, el eterno Dios. Y sabes que, amado hermano, que la actitud de rebajarnos delante de Dios y ponernos de rodillas delante de Él no llega hasta ahí.
Humillarnos delante de Dios es rebajarnos hasta el más bajo nivel. ¿Han conocido ustedes en algunas culturas donde las personas no se arrodillan, ellos se postran? Es decir, se inclinan completamente en el piso, ponen la cara en el piso. Amados hermanos, esa es una actitud física, pero debe estar en concordancia con nuestro corazón. Una persona postrada completamente en el piso, en el suelo, nos da la idea de cómo nosotros debemos rebajarnos delante del Señor. Cómo nuestro corazón debe realmente humillarse delante de Él. Primera carta del apóstol Pedro 5:6, un versículo bien conocido. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La instrucción de Dios sigue siendo: humíllense delante de mí. Rebájense delante de mí hasta el más bajo nivel. Y que siempre nuestra postura física esté en concordancia con nuestro corazón, amados hermanos. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El máximo ejemplo de humillación lo tenemos en la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria, el Rey eterno, el Salvador del mundo. Nos da ejemplo de cómo humillarnos delante de Dios nuestro Señor. Pero la segunda condición, amados hermanos, que Dios nos indica en la respuesta que le da a Salomón es orar a Dios, clamar delante de Dios. Muchas veces, amados hermanos, ni siquiera nos acordamos de elevar una plegaria delante de Dios y estamos viviendo nuestras vidas como ajenos a Él completamente. Pero el Señor en esta condición dice: y oren, y la oración debe ser dirigida a Él. Una vez más, así como Jesús oraba, en Marcos 1:35 en la Escritura nos indica: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Señor dedicaba suficiente tiempo a la oración. Y este es el ejemplo que nosotros debemos tomar en nuestras vidas. Dedicar tiempo para dirigirnos delante de Dios nuestro Señor en oración, orando de la manera correcta, orando al Padre Celestial. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos a Jesús dándonos ejemplos de cómo orar, su oración dirigida al Padre, no a otra persona, no a ningún objeto, sino dirigida al Padre. Esa es la oración correcta. Ahí en Juan 14:13 nos sigue indicando, instruyendo la Escritura de cómo es que debemos orar. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Nuestras oraciones deben ir dirigidas a Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, para que sean escuchadas. Esta es la manera correcta
de orar. Primera Timoteo 2:5, la Escritura nos refiere: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo mediante Jesucristo nuestras oraciones llegan a nuestro Padre Celestial. Ahí debemos enfocarnos, amados hermanos, porque esto no implica incluir otras personas, incluir imágenes, incluir a otro ser, sino solamente nuestro Señor Jesucristo es el mediador entre nosotros y nuestro Dios. Pero Dios sigue diciendo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro. Amados hermanos, la tercera condición para contar con el favor de Dios: buscar el rostro de Dios. Buscarle con prioridad, buscarle con premura. ¿Qué es aquello que estamos buscando afanosamente en nuestras vidas, amados hermanos? Cuando estamos desempleados, estamos ahí tocando puertas, preparando documentos. Quizá esta sea mi oportunidad de trabajar. Cuando estamos enfermos es la medicina, ¿verdad? Ahora que está el asunto de la pandemia, bueno, con prioridad estoy buscando la vacuna. Necesitamos inmunizarnos y eso no está mal. Y así, ¿verdad? En cada situación ponemos en primer lugar la solución que necesitamos. Pero debemos enfocarnos, amados hermanos, en buscar primeramente el rostro de nuestro Dios. Él nos está diciendo: necesitamos buscar su rostro. En Santiago 4:8 encontramos algo bien importante al respecto. Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Necesitamos buscar a Dios con prioridad, con prontitud, cada día de nuestras vidas. Acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Jeremías 9:24, ahí en sus Biblias, amados hermanos: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, en entenderme y conocerme. El que habría de alabarse, si algo primordial hay en nuestras vidas, es procurar acercarnos al Señor cada día, conocerlo, y cada vez nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es más maravilloso de lo que pensábamos, que nuestro Dios es más fiel de la idea que teníamos, que nuestro Dios es más bueno de lo que nos imaginábamos. Juan 10:15, ahí en las Escrituras, amados hermanos: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Padre me conoce y yo le conozco. ¿Estamos buscando el rostro de Dios para conocerle, amados hermanos? ¿Estamos cada día queriendo aprender más de Él? Esa debe ser una condición que nosotros debemos cumplir para contar con el favor de nuestro Señor. Pero también el Señor nos dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Otra condición fundamental para contar con el favor de Dios: convertirnos de nuestros malos caminos, que no es más, amados hermanos, que apartarnos de todo mal, todo aquello que es desagradable delante de Dios, todo aquello
que no abona al amor, a la fraternidad, a la paz, al buen entendimiento, todo aquello que perjudica a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Debemos apartarnos de esos malos caminos. Y se convirtieren de sus malos caminos. En Isaías 1:16 encontramos en relación a este punto. Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Es algo difícil de entender, amados hermanos, esta palabra? Convertirnos de nuestros malos caminos, dejar de hacer lo malo, dejar las malas prácticas, dejar de hacer daño a nuestro semejante, dejar de causarle perjuicio a nuestro hermano, porque sí se da, amados hermanos, dolorosamente dentro de la iglesia del Señor, que un hermano agravia a otro hermano, que un hermano se levanta contra otro hermano, que un hermano tiene envidia contra su hermano, que un hermano aborrece a su hermano. Debemos apartarnos de nuestros malos caminos, amados hermanos. Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Procurar de todo corazón apartarnos del mal. Mateo 4:17, ahí en sus Biblias, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesucristo está basado en el arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio radical de pensamiento, dejar atrás todo camino malo, todo camino de maldad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Solamente vamos a gozar del favor de Dios, cumpliendo las condiciones que Él nos ha establecido. El favor de Dios, su gracia y su perdón son el resultado de nuestro sometimiento a las condiciones establecidas por el Señor, para que podamos contar con su favor divino. Él nos dice que va a escuchar nuestras oraciones, y esto es algo que cada uno de nosotros está procurando. Ay, Señor, escucha mi clamor. Mira el mal en que estoy. Mira mi necesidad, mira mi aflicción, mira mi problema. Señor, escucha mi oración. Y entonces, sometiéndonos a las condiciones que Dios estableció, es que Él nos va a escuchar. Salmo 34, 17 y 18. La Escritura nos dice una vez más. Salmo 34, 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Claman los justos y Jehová oye. Dios va a responder nuestro clamor, nuestras oraciones, en la medida que nos sometamos a sus condiciones. Él va a perdonar nuestros pecados. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios, el Señor, nos ha provisto a Jesucristo, su Hijo amado, para que viniese a limpiarnos de todo pecado. Y toda vez que nos humillamos delante de Él, toda vez que confesamos nuestras maldades, toda vez que en nuestro corazón abrigamos el propósito de apartarnos del mal, entonces el Señor nos perdona, nos limpia con la sangre bendita y todopoderosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor va a sanar nuestra tierra. Por el favor de Dios tendremos suficientes lluvias que rieguen los cultivos, para que haya buena cosecha, para que haya suficiente alimentos en las casas, para que haya trabajo, para que nuestras finanzas sean bendecidas. También sanar nuestra tierra, quitar las pestilencias, quitar las plagas que nos azotan y nos afligen. ¿No es verdad que hemos estado muchos días amedrentados, afligidos, angustiados a causa de la COVID-19? El Señor va a sanar nuestra tierra en la medida que nosotros nos humillemos delante de Él. Colmarnos de gozo, colmarnos de paz y contentamiento, tanto a nivel individual como en el plano familiar, en el matrimonio. Son bendiciones que provienen de Dios para un pueblo que se rebaja delante de Él, que clama con todo su corazón. ¿Sabe qué? Cuando hay un pueblo que se humilla y que se aparta del mal de todo su corazón, más personas van a acudir al arrepentimiento delante del Señor, siendo librados del pecado, de la condenación eterna. Algo fundamental para nosotros como creyentes es orar siempre por nuestra nación, rogar que Dios salve a cada nicaragüense, indistintamente de su posición. Son almas, son personas que necesitan ser salvadas, en la medida que nosotros nos humillemos delante del Señor. Amados hermanos, todos necesitamos el favor de Dios en nuestras vidas. Todos pecamos contra Él de una u otra manera, lo cual, si no hay arrepentimiento, trae juicio a nuestras vidas. Dios nos ha dado a conocer las condiciones para tener su favor. Hemos de humillarnos delante de Él, clamar a Él, buscarlo con todo nuestro corazón, dejar nuestros malos caminos. Solo de esta manera recibiremos su perdón y su favor divino. Nuestra tierra va a ser sanada. Bendito sea nuestro Señor por su palabra. Padre bendito, amado, glorioso, santo, muchas gracias por esta palabra que nos ha regalado en esta mañana. Gracias porque podemos comprenderla con claridad. Gracias porque tenemos acceso a ella. Permítenos, Señor, un corazón humilde para atesorarla en nuestro ser, para vivirla, Señor. Ayúdanos a doblegarnos delante de ti, despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda altivez. Vuélvenos a ti, Señor, con corazón humillado, con corazón arrepentido, en clamor y ruego de todo nuestro corazón. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras familias. Bendice tu iglesia en todas partes. Gracias por esta palabra. En el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.